El otro día, caminando por la calle, me encontré una máquina de escribir vieja, marca Remington, y me llevó a mi infancia. Cuando yo era chico, mi mamá escribía un montón con una máquina de escribir, pero yo sabía que esa no era la misma. Así que me puse a revolver armarios y recuerdos hasta que la encontré. Olivetti Lettera 35i. Todavía funcionando como si fuese 1975. Mientras la limpiaba, me acordé de cuando yo tenía 3 o 4 años y perseguía ese ruido que llegaba del comedor de mi casa. Cuando yo era chiquito no había maravilla más grande que ver a mi mamá sentada frente a la Olivetti. Yo arrastraba una silla y me trepaba para verla. Y era increíble. La fila de hormigas que aparecían en la hoja se detenía solamente cuando se mordía el labio. Y cuando levantaba las cejas, volvía ese sonido. Lo que más me gustaba era que llegara al final de la línea, porque el mejor de todos los ruidos era el timbre del salto de carro. Había que mover el rodillo o las hormigas se podían caer, y eso podía ser fatal. Y mi mamá era mi heroína salvando hormigas. En aquellos tiempos, lo único que yo quería de la vida era usar la Olivetti. Aprender a usar ese juguete. Sentía que esa máquina era el mejor juguete de todo el mundo. Después de limpiarla, la puse arriba de una alacena como si fuera una reliquia. Y ahora la miro todos los días. Cada vez que la miro, mi cabeza vuelve a las épocas en que yo no sabía leer. ¿Se acuerdan ustedes cuando no sabían leer? ¿Se acuerdan de ese tiempo? Durante toda mi vida me fascinó ver a mi mamá en silencio frente a las hojas enormes del diario, y que moviera los ojos para entender a esas hormigas en fila. Una vez yo estaba solo en mi habitación y me concentré fuerte en una hoja del diario, creyendo que podría leer esas letras. Y como no pude leer nada, pensé en una cosa muy paranoica. Pensé que los adultos tampoco veían nada en esos garabatos y que en realidad se burlaban de mí todo el tiempo, para después a solas divertirse a costa de mi ingenuidad. Qué enfermo pensar eso a los 4 años. Entonces salí de mi habitación y empecé a joder a mi vieja para que me enseñara ese truco de leer. Y una tarde se apareció en casa con un libro que se llamaba 5 semanas en globo, de Julio Verne. Y al día siguiente, 3 años antes de que yo empezara la escuela primaria, mi mamá usó la Olivetti y empezó a enseñarme a leer y escribir. Yo no sé si mi vieja supo alguna vez que en aquella época, 87, 88, yo me divertía como un chancho al lado de ella. No sé si alguna vez le dije que cuando yo tenía 4 años, buscaba un gesto de asombro en sus ojos. Y que la curiosidad que yo tenía por aprender quedaba en desventaja frente a las ganas de que ella hiciera ese gesto. Cada vez que yo acertaba una letra, ella levantaba las cejas y decía, Muy bien, negrito. y eso para mí era la gloria. Yo aprendí a leer y a escribir en el comedor de casa mientras se calentaba el agua para el mate. Todas las noches yo esperaba con el libro en la mano, desesperado, sentado en la Olivetti, para que ella me explicara todo lo que había que saber. Pero nunca, ninguna noche llegó tan cansada como para decir no, hoy no. Ahora mi madre ya no está, pero cuando todavía estaba viva y yo vivía en Buenos Aires, ella me escribía y me llamaba preguntándome cómo buscar algo en su teléfono. Y yo le contestaba con mucha paciencia de qué manera ella podía encontrar cada icono. Durante los últimos años de su vida le di un montón de trucos para que ella pueda amigarse con la tecnología. Y al hacerlo sentí que le devolví un poco de lo que ella me regaló en 1988. Pero no, ni en pedo, nunca pude equilibrarlo. Ni que le hubiera dado 1.000.000 de tutoriales, porque ella, sin saberlo, me enseñó las únicas 2 cosas que hago en la vida con pasión: leer y escribir. Ahora yo vivo otra vez en Mar del Plata y de repente tengo una hija que va a cumplir 3 años en abril, y en su habitación está la Olivetti Lettera 35. Y cuando veo a mi hija mirar con curiosidad esa máquina, sé que tengo delante de mis narices la única tarea fundamental de la paternidad: transmitir pasión. No hay otra cosa que hacer con un hijo más que eso, transmitir pasión. Todo lo demás es pura casualidad.